movimiento sindical llamó este jueves a un diálogo nacional para el desarrollo y a promover la reducción de la jornada laboral. Militantes y representantes sindicales se concentraron en Plaza Independencia, a pocos metros de Torre Ejecutiva, en el marco de un paro general en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa del trabajo y contra lo que denominan un modelo de desigualdad. Es necesario acá decirlo fuerte y claro, que se recompongan puestos de trabajo, que se generen los espacios y se respete a las organizaciones sindicales y se respete en este escenario los ámbitos de negociación colectiva. El PIT-CNT insistió en impulsar un diálogo para una agenda de desarrollo nacional con foco en mejorar la inserción internacional, transformar y diversificar la matriz productiva y con defensa del trabajo de calidad. En este proceso el Estado debe jugar un papel protagónico, utilizando las empresas públicas existentes y creando nuevos instrumentos público-estatales con modalidades de gestión innovadoras y o asociación con trabajadores, otros estados y el capital privado, priorizando siempre el capital nacional. Autoridades sindicales remarcaron que son propuestas planteadas al gobierno saliente y al gobierno entrante de Yamandu Orsi. Nosotros entregamos un documento integral y quedamos, digamos, de alguna manera que luego de que asuma, seguramente debería responder las propuestas que hizo el movimiento obrero. Insistieron también en la propuesta de reducción de la jornada laboral, mayor participación de la industria nacional en compras del Estado y aumento de la participación del salario real en la economía. Bueno, José López, vicepresidente del PIT-CNT, gracias por estar aquí hoy. Un gusto, como siempre, estar por acá. ¿Qué fue un paro de despedida o bienvenida? No, fue un paro casi obligado por la situación actual, ¿no? Lo que se generó en estas últimas semanas, que, no sé, habría que ser muy ingenuo para entender de que también atrás de todo esto puede haber alguna intencionalidad, porque fueron como varias cosas que se desencadenaron todos al mismo tiempo. Lo de Yasaki con 1.200 personas en la calle, lo de que está pasando en la industria láctea, lo que está pasando en la carne, lo de Isusa. Bueno, hay una cantidad de conflictos que se generaron producto de decisiones de las patronales que realmente sorprendieron. No se puede poner en la misma bolsa decisiones patronales. Por ejemplo, Yasaki no tiene nada que ver con una decisión patronal. Sí, tiene que ver con una decisión. Sí, en Japón, pero no acá. Sí, bueno, pero no se enteraron en Japón que están haciendo paro ustedes, Bueno, pero lo que sí pasó es que por una decisión que seguramente se tomó a muchos kilómetros de donde está la situación, generó que 1.200 personas quedaran en la calle. Con una problemática social bien compleja, porque muchas de las compañeras que trabajan ahí, que son mayoría, son jefas de familia mujeres, y que realmente estaban... un ejemplo concreto, una compañera que trabajaba en una empresa tercerizada para Yasaki, resulta que le dijeron que la podían absorber en la empresa, dejó de trabajar en la empresa que estaba trabajando como tercerizada, ingresó en la planta de Yasaki y el mes y poco, le cierran la planta. Y por ende la tercerizada, claro. Sin los dos laburos, digamos, ¿no? Entonces, realmente son situaciones muy complejas que impactan claramente en este final de gobierno que, en definitiva, bueno, genera una sensación de inestabilidad que, bueno, por supuesto que los sindicatos intentamos buscar las mejores condiciones para darle respuesta a esos trabajadores, ¿no? Bien, y para si ya liquidamos con el tema, o no, o capaz que es un poco el eje de lo que hay que discutir. Estas declaraciones del ministro entrante de Economía, el tema de la desindexación salarial y la eventual flexibilización de las negociaciones colectivas. Bueno, preocupan, porque no es la primera vez que lo dice. ¿Qué nos genera cierto alivio? Es que en la reunión que nosotros tuvimos con el presidente de la República electo y el equipo, porque ahí estaba el secretario de la Presidencia, el prosecretario de la Presidencia, el ministro de Trabajo
y el subsecretario del Ministerio de Economía. ¿O'Donnell no estaba? O'Donnell no estaba porque... Faltaba una parte importante del equipo, ¿no? Pero estaba el subsecretario porque en ese momento estaba enfermo, eso fue lo que nos dijeron. El equipo de gobierno nos dijo que no iba a haber pérdida del poder adquisitivo, que se iba a asegurar la pérdida del poder adquisitivo y que en el programa del Frente Amplio no estaba la desindexación como una propuesta del gobierno, que por lo tanto el gobierno iba a mantener los salarios. Por supuesto que nosotros también le planteamos que en la medida que los salarios, que la economía crezca, tienen que crecer los salarios y que por supuesto también desde el movimiento sindical creemos que la velocidad de ese crecimiento tiene que priorizar a los salarios más sumergidos. No debemos olvidarnos que tenemos casi 600.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, que tampoco hay que centrarse solo en los 25.000 pesistas, porque el que gana 26, 27, claro, 28... Eso pasa con los números... Pero es una referencia, digamos, claro. Pero está claro que todos los que están con salario sumergido tienen que tener una prioridad, pero nosotros no estamos de acuerdo que se congelen los salarios ni que haya pérdida del salario real, como pasó en el actual gobierno, ¿no? Más allá de los números que se plantean, hay sectores importantes de trabajadores que no solo no recuperaron la pérdida, sino que no recuperaron lo que se había perdido en la pandemia, sino que concretamente tuvieron pérdida del salario real, ¿no? Bien. ¿Cómo imagina entonces que va a ser este escenario? Porque no sería la primera vez que algunas declaraciones del ministro de Economía electo generan estos sacudones, ¿no? Y que alguien después da una voz de alto y no digo que se tenga que callar el ministro, pero bueno, lo han callado, ¿no? En algunos temas que tienen que ver con políticas económicas y este ejemplo, yo no sé cómo va a seguir, pero bueno, ¿hay algún plan de pedir una por nueva...? suerte en nuestro país tenemos mecanismos de relaciones laborales muy claros y contundentes, que son las leyes de negociación colectiva, el Consejo de Salario en la actividad privada y la ley de negociación colectiva. Pero dentro de lo que dice el público. ministro habla de la posibilidad de flexibilizar. Que ojo, es algo que también lo discuten otros países en el mundo, no es Bueno, el Uruguay ha sido ejemplo en materia, y a nivel internacional, digamos, en materia de negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público, se han tomado como ejemplo las leyes que acá se han establecido para poder, de alguna manera, regular las relaciones laborales. Para eso hay un Consejo Superior, tripartito, que es el que marca determinadas líneas a partir de las pautas que coloque el gobierno, y a partir de allí se abre la negociación tripartita entre las empresas, los trabajadores y el gobierno, y muchas veces esas pautas que pone el gobierno, pasó con el propio gobierno que está ahora, que es hasta un contrasentido, ¿no? Porque el gobierno actual, el que se está despidiendo, ha hecho planteos del éxito que ha tenido la negociación colectiva en el sector privado para poder de alguna manera mantener y tener en algún sector crecimiento salarial, pero eso no fue por la acción del gobierno, sino porque en la negociación colectiva los trabajadores y los patrones se pusieron de acuerdo. Entonces, esa situación que se generó en esta administración seguramente se va a generar en la administración que viene, y a partir de allí yo creo que es importante lo que defina el gobierno como referencia de pauta salarial para empezar a trabajar en los consejos de salario y en la negociación del presupuesto nacional para los organismos públicos que dependen de ese presupuesto. Bien. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede ahí. Nosotros justamente lo que vamos a hacer es prepararnos desde el movimiento sindical para tener insumos para poner en la negociación colectiva y allí, bueno, desarrollar la negociación colectiva en el marco de las normas que están vigentes, las que están ahora. Exacto, perfecto. Y ahora, justamente ante todas estas dificultades que están habiendo por parte de empresas que cierran, las razones que los llevan al paro de ayer, por ejemplo, ¿es el momento para retomar el planteo de la reducción de la jornada laboral?
El planteo de la reducción de la jornada laboral no es una cosa que se haya inventado ahora, No, y mucho menos en nuestro país. Hay varios países del mundo que lo están barajando por varias razones. Entre otras cosas por el nuevo mundo del trabajo, cómo se va desarrollando, cómo se va implementando, porque hoy ha cambiado mucho, ¿no? El sistema de trabajo a nivel general, por el trabajo a distancia. ¿Usted coincide con lo que decía Pozzi, que creo que estaba ahí, no sé si lo escuchó? Pozzi señalaba que la gran dificultad para tomar como medida o como referencia la productividad como un elemento clave para discutir cualquier otra cosa, desde flexibilidad en las negociaciones colectivas a la desindexación. Bueno, en el caso de la reducción de jornada laboral, que hasta hace poquito, cuando se planteaba ese tema, se ataba con la productividad. ¿Cree que es difícil medir la productividad del nuevo mundo laboral? En algunos casos sí, en otros no. Yo creo que lo que sí es muy difícil es tomar una decisión que abarque a la totalidad de los trabajadores en una sola acción, digamos, ¿no? Es tan disímil la realidad de las empresas en este país, las en empresas, el mundo, supongo. yo diría hasta del propio Estado, que también tenemos cargas diferentes de horarias de trabajo en el Estado. Tenemos trabajadores de 48 horas semanales, de 44, de 40, de 36, Claro. de 30, de 20. Y con todo ese, y desde esa perspectiva, entonces, ¿es tan mala palabra la flexibilización? No, la flexibilización es parte de las discusiones en la propia negociación, porque en la negociación colectiva, para lograr acuerdos, es siempre necesario que se hagan recíprocas concesiones, porque si uno se para en su postura y el otro la misma y nadie afloja, es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces, ahí siempre alguien flexibiliza su postura. Ahora, cuando se habla de la flexibilización como norma de manejar las relaciones laborales, bueno, es Una otra cosa la cosa. negociación y otra la flexibilización. Claro, flexibles podemos ser para negociar, Sí, está bien. pero no para que nos marquen la cancha con determinadas cosas que, en definitiva, terminan haciendo lo que ha pasado en este periodo de gobierno, que gran parte de la masa salarial en relación al Producto Interno se ha ido para el capital. Entonces, los trabajadores venimos perdiendo en relación al Producto Bruto Interno, porque la acumulación de la riqueza está cada vez en menos manos y sobre todo del gran capital, ¿no? Muchas preguntas para hacer. Me queda espacio para un panelista antes de ir a la pausa. ¿Quién quiere tomar? ¿Yo? ¿Puedo? Pato. ¿Comentario o pregunta? Lo que No, prefieras, pregunta. Porque me parece que vos hacías un poco referencia a esto del cambio del mercado de trabajo y creo que parte de la discusión que se está dando en el mundo es la concentración del capital, sobre todo en los capitales que tienen que ver con los capitales financieros que están relacionados a las redes sociales, a todo lo digital, a la tecnología y el ascenso de la tecnología. Y tengo la sensación de que nosotros estamos un poco lejos de esa discusión, y eso de que el futuro, en un momento se decía el futuro del trabajo, es la realidad del trabajo de hoy. Los formatos y los tipos de trabajo a los que la gente accede hoy están muy vinculados a la tecnología y eso genera sin duda rezagos en partes de la población que no acceden a eso. Y es otro problema y me parece, y te pregunto dos cosas. Primero, si hay preocupación en el movimiento sindical por todas las personas que no son obreros, no son empleados, no están empleados, la gente del Rappi, la gente la gente de los delivery que quedan por afuera. Y lo último es si estas discusiones van a estar en el Congreso del PIT-CNT, si parte de estos debates este año es un año de Congreso, si esas son las discusiones que se están dando adentro también. Bueno, sí, nosotros estamos preocupados, nos hemos ocupado de ese tema, ¿no? Hay algunos proyectos de ley que nosotros hemos sido críticos con algunos de ellos, producto de cómo se intenta regular el trabajo en plataforma. En la OIT, en esta última conferencia, se estuvo debatiendo este tema. Es una de las preocupaciones que tiene el movimiento sindical, que aparte está de alguna manera procesándose hacia la interna, por todo lo que vos decías, que es justamente la complejidad, entre otras cosas, para organizar a esa gente, pero fundamentalmente porque es un trabajo que no se tiene contacto directamente con la persona.
Sí podemos de alguna manera avanzar en alguna cuestión más concreta referente a los trabajos de plataforma, digamos, porque ahí hay un núcleo y bueno, se pueden organizar de alguna manera, pero cada vez son más las personas que trabajan desde su propia casa muchas veces y con condiciones que no son las más adecuadas. Y quizá en algunos casos con salarios importantes, quizá en otros no, pero que es muy difícil organizar. Y bueno, y estamos pensando, realmente estamos atrasados en eso. Es una situación que nos preocupa mucho porque eso va a una velocidad mucho más grande de la que la organización sindical puede de alguna manera dar respuesta, pero es un problema que por supuesto también va a estar en el debate del Congreso porque son las nuevas realidades del mundo del trabajo que, como bien vos decías, no es que es del futuro, sino que ya están instaladas y que son muy preocupantes porque, bueno, tenemos que dar alguna respuesta en ese sentido. Muy bien, muchas preguntas más para hacer, pero hacemos la primera pausa. Vieron que se viene la vuelta al cole, las rutinas, esa sensación de caos en el aire, ¿no la sienten? Tremendo. Bien. Mercado Libre. Se durmió, ¿eh? Se durmió el que tocó el timbre. No se preocupen, porque...